voy preguntándoles, ¿sí? Voy llamando uno por uno, lo voy evaluando, lo voy haciendo el examen, le digo de una vez la nota y se puede ir desconectando. El día martes, si falta, le hago llegar la nota y va a estar de cada una de las tres notas al monitor, ¿ok? Antes de que yo la reporte, para que la verifiquen y si hay de pronto alguna duda o algo me puedan escribir directamente al WhatsApp. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces voy uno por uno llamándolo y ya vamos, voy haciéndole el examen. Bueno, inicio con Michael Carrillo. Doctor, Buenas noches, profesor. perdón molestarlo, doctor, para los que iniciamos clase ahorita, yo, si nos tiene en cuenta. Sí, profe. No entiendo. Pues es que habemos compañeros que no estamos con los compañeros porque, pues, por ejemplo, yo Constitucional Colombiano, yo ya lo había visto. Entonces yo, por ejemplo, ahorita después de esta clase a las 8 tengo metodología de la investigación. Ok, listo. Son creo que solo 3 personas, me habían dicho, me parece. Somos en total 5 con Quique y con el señor, con Oscar. Seríamos 5, profesor Sandra, Sandy, Oscar y Quique, y mi persona, Jonathan Sierra. Listo, bueno. A ver, Michael. Señor. Hello. Buenas noches. Ya te vi, Michael. A ver, Michael, defíneme contrato de sociedad. El contrato de sociedad es un contrato que hacen varias personas, una o más personas, no, más de una persona, digamos, para así formar y organizar pues la sociedad como tal. Pero la norma dice que mínimo una persona, ¿estás seguro? No, dije más de 2 personas. Ok, listo. Bueno, segunda pregunta. Sí. En la sociedad en comandita por acciones, ¿cómo se llaman los socios? ¿Socios qué? ¿Socios qué? Comanditarios y sí, sociedad comandita por acciones. No, en las dos es igual. ¿Cómo se llaman los tipos Comanditarios, de socios socios? comanditarios y gestores. Ok, listo. Última pregunta. Señor. En la sociedad comandita simple, ¿el socio comanditario puede administrar la sociedad, sí o no? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? En la sociedad en comandita simple, ¿el socio comanditario puede administrar la sociedad, sí o no? No, el gestor. Ok, listo. 4-5, chao. Vale. Sigo con Juan Camilo León. Sí, profe. A ver, Juan Camilo, no te veo. ¿Saben que tienen que prender la cámara?
Sí, No, profe, qué ustedes me pena, qué vieron pena. a mí todo el módulo con la cámara prendida, entonces yo hoy tengo la cámara apagada, no mentira. Yo tengo unas dificultades de iluminación, entonces por eso no prendo la cámara. A ver, Juan Camilo, primera pregunta. Sí, señor. Número máximo de socios en la colectiva. ¿Número máximo qué, profe? De socios en la sociedad colectiva. El número máximo de socios en la colectiva. Creo, ese es el limitado, profe. ¿Limitado o limitado? Ilimitado, ilimitado. Ok, listo. Segunda pregunta. ¿Cuáles son las reglas que establece la ley de cómo debe ser la razón social en la sociedad colectiva? ¿Cuáles son esas, digamos, reglas que toca tener en la razón social de la colectiva? ¿Cómo debe ir la razón social de una sociedad colectiva? La razón social de una... ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena. O sea, ¿cómo iba a ver qué? En la sociedad colectiva, la razón Sí. social, ¿cómo debe hacerse? O sea, ¿qué disposiciones hay que tener presente en la razón social de la colectiva? ¿Cómo debe ser? Dame un ejemplo. Eso no es como lo que tiene que ir como con el apellido de uno de los socios o algo así. Ajá, y finaliza con qué frase o con qué palabra. Con CIA. Ok, listo. Siguiente pregunta. ¿La sociedad limitada necesita revisor fiscal, sí o no? Al momento de constituirse. ¿La sociedad qué, profe? ¿Limitada? Limitada. Sí, claro. No, señor. 3-5. Chao. Ay, juepucha. Richard Corba. Profe, buenas noches. Buenas noches, No sé, Richard. ¿me ves? Sí. Sí, señora. A ver, primera pregunta. ¿Las sociedades por acciones simplificadas requieren revisor fiscal, sí o no? Por acciones simplificadas, no, señor. Ok. Segunda pregunta. Dime 5 requisitos que debe llevar los estatutos de la sociedad. 5 requisitos de los estatutos. Debe tener el nombre, o sea, la razón social. Debe tener la clase de sociedad que se va a constituir. El objeto social. El domicilio. Y... ¿qué más le pongo? A ver. No sé, el capital autorizado. Listo. 4 o 5. Chao. Chao, profe, gracias. Sigo con Gina Cruz. Buenas noches. No te veo, Gina. No. Tengo la cámara encendida. ¿Aló? Ah, ya, ahora sí. Bueno, a ver, Gina. Primera pregunta. La sociedad por acciones simplificadas, ¿cómo tiene el capital? O sea, ¿cómo se divide el capital de la sociedad por acciones simplificadas? ¿Por acciones? Sí, pero me refiero, ¿cómo se clasifica? Autorizado, suscrito y pagado. Autorizado, suscrito y pagado. ¿Cuál es la regla? ¿Cuánto debe ser el suscrito? El suscrito, suscrito es el 30% mínimo del 50% de lo que El suscrito debe ser ¿cuánto mínimo del autorizado? la tercera parte del autorizado. ¿Estás segura? Espera, autorizado, suscrito, el suscrito. 50%. 50%. Ok. ¿Y el pagado cuánto debe ser? El 30% mínimo del 100%. No es lo mismo. La tercera parte del capital suscrito. No es lo mismo, Chana, que Sebastiana. No es lo mismo decir el 30% del 100% del autorizado a decir que la tercera parte de los suscritos. Porque yo puedo ponerle 100 pesos de capital autorizado.
50 suscritos y la tercera parte de 50 sería 16.67. ¿Se te da cuenta la diferencia? Sí, pues, el 100% de lo que usamos. Listo, 4, chao. Rubén Cruz. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Rubén. A ver, Rubén, ¿cómo se llama la participación que tienen los socios en la colectiva? ¿Cómo se le denomina? ¿Me repite, doctor? Es que no le escuché bien. ¿Cómo la participación del capital en la sociedad colectiva, cómo se denomina, cómo se le llama a esa participación que tienen los socios en la colectiva? Acciones, doctor. En la sociedad colectiva. Ah, no, partes de interés. ¿Te están soplando? No, no, no. Bueno, vamos a ver, segunda pregunta. ¿Qué es eso del derecho de retiro que tienen los socios? ¿Cuándo pueden ejercer el derecho de retiro? Cuando no están de acuerdo con algunas decisiones que se toman en, digamos, en la asamblea o algo así, ¿Cómo doctor. qué tipo de decisiones? Pues digamos que quieran cambiar de alguna otra objeto social o algo así, doctor. Tercera pregunta. ¿El socio comanditario puede pasar a ser socio gestor? Sí, doctor. ¿Seguro? Sí, señor. No hay señor. Listo, 3. Chao. Ok. Lina Cruz. Hola, profe, buenas noches, ¿me escucha? Está cargando la cámara. ¿Ya? Lina Marcela. No. Pero bueno, vamos avanzando. Primera pregunta. Primera pregunta, ¿qué es eso del deber de información? Pues de lo que entendí es no sé, ¿cómo me explico? Cuando, digamos, los socios no están o sea, están como en una junta, no sé, se me fue la palabra, ¿Asamblea o junta? en una asamblea, sí, en una asamblea. Entonces, pues tiene como eh, el deber de llamado, pues a los 15 días. ¿Sí? No es así, pero bueno, después lo lee. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Sí, ¿Cómo se señor. llama la entidad donde se lleva el registro mercantil? La Cámara de Comercio. Repíteme otra vez. Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. De Comercio, bueno, sí. Última pregunta. ¿Cuántos días tiene la sociedad para llevar a la inscripción en el registro mercantil los estatutos, el documento de constitución? ¿Cuántos días? 30 días. Ok.
3-5, chao. Angie Cubillos. Presente, profe. A ver, Angie. Angie Lisset. Señor, sí, señor. Primera pregunta, Angie. ¿Me escucha bien, profe? Sí. Sí, sí, perfectamente. Primera pregunta. ¿Cuál es el término o el plazo en el cual la sociedad debe celebrar la reunión ordinaria? Por lo menos una vez al año, profe. Sí, pero El primer día hábil del mes de abril. ¿en qué época del año? La reunión ordinaria. Mm, en marzo, profe. En marzo. Te están soplando mal. Segunda No, pregunta. profe, es que yo me acuerdo. Estoy viendo que te está sonando el teléfono. Me imagino que es que te están No, profe, no, haciendo la respuesta. no, profe, no tengo teléfono al lado. Segunda pregunta. Si el administrador no se le dio la gana de convocar a la reunión ordinaria, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los socios? ¿Qué pueden hacer? ¿A una reunión ordinaria, profe? Profe, ¿a una reunión ordinaria? La reunión ordinaria es la que se celebra dentro del término que da la ley. No se hizo porque el administrador no la convocó, que es el único que puede convocarla. Entonces, ¿los socios qué hacen? ¿Convocan a una reunión extraordinaria? Esa reunión tiene un nombre específico que estabas diciendo al principio. ¿Convocan a una reunión extraordinaria? Pues, ¿un nombre específico? Eso lo vimos la vez pasada, profe. Eso es cuando es por derecho propio. Exacto, por derecho propio. Derecho propio, sí, señor. ¿Y qué día debe ser entonces esa reunión por derecho propio? Ay, profe, muchas preguntas. Esa es la del 10 de abril, profe, la del primer día hábil del mes de abril. Primer día hábil. Sí. Sí, señor, sí, porque la vez pasada yo dije que el 10 y tú me dijiste que el primer día hábil. Listo. 3-5, chao. Gracias. Carlos Julio Díaz. O Carlos Díaz. Espera. Me voy a prender el micrófono. Ok. Buenas noches, compa. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Es Carlos Julio o Carlos José o qué? Carlos Julio. Ok, bueno, Carlos Julio. Primera pregunta, Carlos. Las sociedades anónimas, ¿cuánto es el número máximo de socios que pueden tener? Las sociedades anónimas, sí, esas deben de tener 25 socios. ¿Estás seguro? ¿Sí, no, profe? No, ese es la anónima, es ilimitado. Ese es ilimitado. Segunda pregunta. ¿Qué clases de sociedad anónimas hay? ¿Qué clases de sociedad anónima? La sociedad anónima y la SAS, Sociedad Anónima Simplificada. Pero la SAS es otro tipo de sociedad. Las sociedades anónimas dijimos que habían dos tipos de sociedades. ¿Cuáles son? Sociedad anónima tal y sociedad anónima tal. No, profe. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama a esa participación que tienen los socios en la sociedad anónima? Así como se le llama la participación en el capital. La participación por acciones. Okay, listo, acciones. 3-5. Chao. Bueno. Eder Díaz. Buenas noches. Ya activo la cámara. Buenas noches, Eder. Primera pregunta, Eder. Señor.
Las sociedades por acciones simplificadas pueden cotizar en la bolsa de valores. ¿Sí o no? ¿Acciones simplificadas? No. Las sociedades limitadas pueden cotizar en la bolsa de valores. Las limitadas, no. Las sociedades anónimas pueden cotizar en la bolsa de valores. Ahí hay que una que sí. Las anónimas son las que sí pueden cotizar y las otras. Listo, 4 o 5, chao. Julia Escárraga. Buenas noches, profe. Buenas noches. Julie, ¿cuáles son los dos tipos de sociedades anónimas que hay? Sociedad anónima. ¿De capital? Ya no recuerdo, profe, la verdad. Segunda pregunta. La sociedad en comandita por acciones, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Por acciones mínimo un socio gestor y 5 socios comanditarios. El socio gestor en la comandita por acciones también puede adquirir la calidad de comanditario. ¿El socio gestor? ¿Sí? Listo, 3-5, chao. Lilia Espinal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lilia. ¿Qué clases de sociedades anónimas hay? ¿Cuáles son las dos clases? No, doctor. No recuerdo. Segunda pregunta. ¿Cuál es la sigla que se utiliza para las sociedades en comandita simple? ¿Cuáles son las letras que lleva al final? Las de comandita simple, ¿no? Sí. La CIA, sí, la CIA, la C en S. Comandita simple, ¿sí me está diciendo? Sí, comandita simple, otra vez. C en S. ¿Estás segura? Perdóname, S en C. Okay. Sociedad en comandita simple. Ok. Dime un ejemplo de una sociedad que no sea comercial. Las fundaciones, las escuelas, las fundaciones. 3-5, chao. Gracias, doctor. Ivonne Espinel. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ivonne, ¿cuáles son los dos tipos de sociedades anónimas? Ay, buena chica. No, profe, no sé. Segunda pregunta. ¿Abierta o cerrada, profe? Ay. ¿Estás segura o estás ahí adivinando? Preguntando? No, algo se me vino a la mente, pero no estoy segura. No estoy segura. Última palabra. Abierta o cerrada. Ay, Dios mío. Bueno, abierta o cerrada. Bueno, sí, a la de Dios. Abierta y cerrada. Ah, bueno, y cerrada. No el término O, es I. Bueno, sí, señor. Abierta y cerrada. Ok. Bueno, segunda pregunta. Segunda pregunta. Las sociedades, unas personas pueden establecer un contrato de promesa de constitución de sociedad futura. ¿Cómo, profe? Ay, no entendí. Se puede celebrar un contrato de constitución de una sociedad futura. ¿A futuro? Sí, señor. ¿Y cuánto es el plazo máximo para constituirla? Después de que 30 días. 2 años. 2 años, 2 años. Claro. Ya confundiéndola con la otra. Listo. 4-3, chao. Bueno, profe, gracias. Adriana Esteves. Buenas noches, profe. Buenas noches. Veo un fondo verde, como verde. Sí, espérenme un segundito. Ok. Ya, profe, ¿me ve? Como un verde chillón. Verde Es que la tapo por seguridad de la información. Bueno, a ver, primera pregunta. Las sociedades en comandita simple, ¿cuánto es el número mínimo de socios que requieren? Un gestor y un comanditario. Ok.
¿Qué otro nombre recibe el socio gestor? Pues es algo como el intelectual, pero bueno, el colectivo, pero es el Ok, el listo. gestor. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le denomina la participación que tiene en el capital el socio comanditario en comandita simple? ¿Cómo se le denomina la participación al gestor? No, del comanditario. El comanditario es el que aportó el billete. ¿Cómo se le llama a ese aporte? ¿Que son qué? Ya por allá dijeron que las anónimas eran acciones. Entonces aquí se habla de qué. No se habla de acciones, sino de qué. De cuotas. Él aporta cuotas. Esas sociedades se manejan por cuotas, profe. ¿Cuotas qué? De igual valor. Cuotas sociales. Te soplaron a medias. No, profe, no estoy. Nadie me está soplando. Siguiente pregunta. ¿Qué es la escisión en la sociedad? Ay, profe. Eso es cuando nace una sociedad se desprende de otra. Ok, y cuando las dos sociedades se unen, ¿cómo se llama? Una fusión. Listo, 4 o 5, chao. Chao, profe, gracias. Sigo con José Member Flores. Profe. Profe presente. Ok. A ver, José Member. Primera pregunta. Dígame, profe. Defíneme qué es una sociedad. Una sociedad es la unión de un grupo de personas. Es unión de un grupo de personas, las cuales se unen para constituir una sociedad y dentro de la cual se determinan una serie de reglas. Ahora, después que termine el examen, te lees el artículo 98 y te lo aprendes para que nunca se te olvide. Es una definición muy diferente a la que acabas de decir. Segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la sociedad mercantil y la sociedad civil? La sociedad mercantil tiene un ánimo de lucro, ¿sí? Tiene un ánimo de lucro, o sea, económico. Y la civil no representa utilidad. Ok, ¿cómo se le llaman a esas utilidades dentro de la sociedad civil? Al final del ejercicio, no hablan de utilidades, sino dicen otro término. ¿Cuál es? O sea, ¿no tiene ánimo de lucro? No. En las sociedades mercantiles, sí, al final del ejercicio se hablan de utilidades. ¿Ok? Ganancias. Acá en la el excedente. Exacto, el excedente. Listo. 4. Chao. Gracias, profe. Angie Gamboa. Buenas noches, profe. Buenas noches. Angie, defíneme qué es la sociedad. ¿Qué es una sociedad? ¿Sí? Sí. Es un contrato que se puede hacer entre dos personas para hacer para realizar actos de comercio. ¿No? Más o menos, igual que le dije a José Member. Ahora te lees el artículo 98. A ver qué tan acertada es tu segunda pregunta. ¿Cómo determinamos la capacidad de una sociedad? ¿Cómo determinamos la capacidad de una sociedad? Sí. ¿Cómo determinamos la capacidad de una sociedad? ¿Por el objetivo? ¿Por la razón social? El que pille soplando, le anulo el examen. Otra vez. Señor. ¿Cómo determinamos la capacidad de la sociedad? Pues con el objeto, ¿no, profe? O la razón social, ¿no? Ponte de acuerdo que son cosas muy diferentes. Entonces, con el objeto. ¿Con el objeto qué? La razón social es otra cosa.
¿Con el objeto qué? Pues con el objeto de la sociedad, ¿no? Ok, listo, 4. El objeto de la... Sigo con Fabián García. Buenas noches, profe. Nada más debe estar abierto el micrófono del que está contestando el examen. Como alguno tenga el micrófono abierto y se le salga, le pongo 0. O sea, alguien diferente al que me está contestando. A ver, Fabián, primera pregunta. Una sociedad limitada que tiene como objeto social servicios inmobiliarios, ¿puede colocar un establecimiento de comercio para vender comida rápida? No, señor. Ok. Segunda pregunta. Una sociedad por acciones simplificadas que tiene en el objeto social actividades inmobiliarias, ¿puede colocar un establecimiento de venta de comida rápida? Sí, señor. Ok. La sociedad colectiva puede ser indefinida. La sociedad colectiva, pues, no, señor. Ok, listo. 4 o 5, chao. Gracias, profe. Sigo con Miguel Ángel García. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Miguel Ángel. Cuéntame. ¿Cómo demuestra una sociedad que está registrada, que está inscrita en el registro mercantil? ¿Cómo lo demuestra? ¿Cómo lo demuestra? Pues bajo el formato de REUS, o sea, en la Cámara de Comercio. Ajá, pero ¿cómo se llama ese certificado de la Cámara de Comercio? ¿Certificado de qué? ¿Es el REUS? No. Está confundiendo el ¿O RUE. el formato único tributario? Siguiente pregunta. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la sociedad por acciones simplificadas? El número mínimo es 1. ¿Cuánto es el número máximo de socios en la colectiva? El máximo es ilimitado. Listo, 3, 5, chao. Listo. Sigo con Livia Garzón. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Livia. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el documento por el cual la sociedad demuestra que existe, que está inscrita en el registro mercantil? Certificado de Cámara de Comercio. Sí, pero antes de Cámara de Comercio dice certificado de... ¿RUES? No. ¿O existencia y representación legal? Exacto. Segunda pregunta. ¿La sociedad en comandita por acciones requiere de revisor fiscal? ¿La sociedad en comandita por acciones requiere revisor fiscal, sí o no? Sí. Te soplaron mal. Tercera pregunta. A ver, tercera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que dice la ley 1014 que debe cumplir la sociedad para poder constituirse por documento privado? Profe, qué pena, le escuché entrecortado. ¿Me puede repetir, por favor? Que ¿cuáles son los 2 requisitos que la ley 1014 establece para constituir la sociedad por documento privado?
de 500 salarios mínimos y menos de 10 empleados. Ok. Listo, 3-5, chao. Gracias. Luz Ángela Gaviria. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Luz Ángela. A ver, Luz Ángela, primera pregunta. Señor. ¿Se puede constituir una sociedad colectiva por documento privado? ¿Se puede constituir sociedad colectiva por documento privado? O sea, si van hoy unos clientes a tu oficina de abogada y te dicen, doctora Gaviria, nosotros queremos que nos ayude a constituir esta sociedad colectiva. Entonces, ¿pueden hacerlo por documento privado, sí o no? Sí, señor. Claro que sí. Segunda pregunta. ¿La sociedad colectiva requiere de cuántos socios mínimos? Mínimo 5. ¿Estás segura? Mínimo 2. Mínimo 2. ¿La sociedad anónima requiere de junta directiva, sí o no? La sociedad no me requiere. No, no, señor. 3-5. Chao. Bueno. Andrés Gómez. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Primera pregunta. ¿La sociedad anónima requiere junta directiva, sí o no? La sociedad anónima, sí, señor. Ok. Segunda pregunta. Un socio puede ir, por más que tenga el derecho a inspeccionar los libros, puede ir el día 2 de enero y decirle al administrador, oiga, quiero inspeccionar los libros. No, señor. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama esa reunión extraordinaria donde concurren todos los socios sin que hubiesen sido convocados? ¿Reunión qué? Ocurren todos los socios. Te voy a dar una pista. Señor. Escuchaste la canción esa de Caleb Morales donde hablaba de la tía. La reunión. ¿Derecho propio? ¿Reunión qué? ¿Por derecho propio? No, señor. No. Universal. La tía universal, ¿verdad? La reunión Sí, sí. universal. Ok, siguiente pregunta. ¿El revisor fiscal debe ser contador o puede ser un abogado? ¿El revisor fiscal qué, profe? No lo entendí. ¿Debe ser contador o puede ser un abogado? Contador. Ok, listo. 4-5, chao. A ver, Ricardo Guzmán. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Primera pregunta. Primera pregunta. Señor. En la sociedad en comandita por acciones, el socio gestor al momento de constituir la sociedad puede ser gestor y comanditario. Puede tener la No, señor, totalidad. tiene que haber un socio gestor y el comanditario. No, pero yo no estoy diciendo que no hayan comanditarios, sino que si el No. socio gestor puede hacer aporte y puede ser gestor, o sea, que tenga doble calidad. No, no puede serlo, profe. Tiene que ser solamente socio gestor. Y el socio gestor, después de que ya esté funcionando la sociedad, si quiere hacer aportes, puede también adquirir la calidad de comanditario. Sí, señor, sí puede ser comanditario. Entonces, ¿por qué dices que sí puede después y al principio no? Pues porque creo que uno es el que creó la... Pero es que, ojo, yo no dije sociedad. que no había comanditario. Claro que hay comanditario, sino que estoy hablando solo del gestor.
La respuesta en ambas es sí. Ahí llevas una buena y una mala. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la limitada según el código? 2, profe. Según el código. Y según el código, 2. Y puede tener también el número de socios que quiera. ¿Estás seguro? Te vas a leer el artículo 372 después y el 375. Vamos a darte un último chance. ¿Cuánto es el número máximo de socios en la anónima? En la sociedad anónima creo que son 25 socios, profe, y creo que pueden ser también al principio solo 2 socios. ¿Estás seguro que en la anónima el máximo son 25? No, mínimo serían 5. Espere, pero es que eso tiene su cuento. Son 5 socios mínimo y máximo serían. Sí, eso creo que. O es ilimitada, como la ilimitada. Listo, 3, chao. Jonathan Sierra fue el otro que me dijo que necesitaba Sí, salir señor, aquí estoy. temprano. Y aquí también, doctor. Jonathan, primera pregunta. Señor. En la sociedad colectiva, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Colectiva mínimo de socios son 2, profesor. En la sociedad por acciones simplificadas, ¿cuántos son mínimos? La SAS 1, profesor. ¿Cómo determino la capacidad de una sociedad? ¿Cómo determino la capacidad de una sociedad? Si no me equivoco, la pregunta es, la respuesta sería sobre el objeto social. Ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Señor. ¿La sociedad en comandita por acciones requiere de revisor fiscal? No, señor. Listo, 4-5, chao. Chao. Oscar Piraquive. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Oscar. Primera pregunta, Oscar. Defíneme qué es una sociedad. Donde 2 o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero en búsqueda de una utilidad. Aparte de los aportes en dinero, ¿qué otro tipo de aportes se pueden hacer? Bienes en especie y en industria. Ok. Última pregunta. ¿La sociedad colectiva puede tener un socio menor de edad? La colectiva, no, la colectiva no. Listo, 4-5, chao. Gracias, doctor. Sandra, ¿qué es la otra? La que tenía. Sandra Pérez. Sandra Pérez, profesor. Ok, Sandra. Sí, señor. Sandra Paola. Primera pregunta, Sandra Paola. La sociedad en comandita simple puede tener como socio comanditario a un menor de edad. La comandita simple, no. Tampoco. ¿Estás segura? Bueno, tengo entendido que es la colectiva y la comandita simple. O sí, ya me puse a dudar. Creo que no, pero bueno. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo me llamo yo? Luis Larios, Luis Fernando Larios. Ah, porque lo estás viendo ahí en el Zoom, ¿no? No, yo me lo sé. Ajá. Yo me lo sé. Completico. A ver. Siguiente pregunta. Sandy Barros, ¿qué?
¿Qué pasó con Sandy? Ah, de pronto es que ella está diciendo que también le toca irse a la otra clase. Sí, señor, eso, era eso. También te quiere hacer como la yuca. Sí. Ahora es lo mismo, profe. Pero bueno, pero por lo menos deja que Sandra termine el Sí, examen. tengo que terminar, aguanta. Aguanta la bestia, ¿sí o no, Sandra? Así aguanta el burro. A ver, Sandra, entonces, ¿la sociedad colectiva requiere de revisor fiscal, sí o no? No, la colectiva no. ¿Cuántos Anónima. ¿Cuántos socios mínimos debe tener la sociedad limitada según el Código de Comercio? 5. Eso me lo preguntó a mí. Listo, 3, 5. Código 300. Ay, ¿por qué tan bajito? Porque la primera te equivocaste. ¿Sí o no, Sandy? Bueno, pero muy bajito. Bueno, ok. Sandy Barro, primera pregunta. Profesor. En la sociedad en comandita por acciones, ¿puede ser gestor un menor de edad? No, profesor. Segunda pregunta. Dentro del objeto de la sociedad puede establecerse que cometan algún tipo de fechorías que violen la ley penal. No, profesor. ¿Qué causa? ¿Qué sucedería si lo estableciera? Es causal de declarar nula la sociedad. Ok, listo, 4 o 5, chao. Ya. Ya pasaron todos los que tenían que irse para otra clase, ¿no? Sí, señor. Ok, bueno, entonces sigo según la lista. Ana Daniela Gómez. Aquí presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Cómo gusta que te digan? ¿Ana o te digan Daniela? Daniela. Ok, listo, Daniela. Bueno, primera pregunta, Daniela. Sí, señor. Defíneme qué es una escisión de la sociedad. Escisión es cuando una empresa saca una parte de su capital y lo invierte no para crear una sociedad nueva, como una sociedad hija. Cuando ocurre la escisión, necesariamente debe disolverse la sociedad escindente. No, no, señor. Ok. Siguiente pregunta. Cuando se va a hacer ese proyecto de escisión, ¿se le debe dar el deber de información a los socios cuántos días antes de la reunión? Sí, doctor. 15 días, si no estoy mal. Ok, listo. 4 o 5. Chao. Gracias, doctor. Andrés Felipe Gómez. Andrés Felipe. No está. Héctor Gómez. Sigo con Eduardo González. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. No volviste al consultorio. Doctor, tengo para el lunes cita. Ok, el lunes efectivo. Este lunes efectivo. El martes, perdón. Bueno. Tengo cita. Creo que sí, tengo cita para el 13. Ok, primera pregunta. A ver, defíneme qué es una sociedad. La sociedad es cuando varias personas con un fin común. Debe ser que estás conectado en dos dispositivos. Sí, por lo que es que me hace está tiempo. fallando mi computador. Permítame, yo le bajo el volumen aquí a mi celular. Me está fallando el computador, entonces no quería... No, puedes seguir conectado los dos, solo que tienes que bajarle volumen a uno para que no se haga feedback en el otro. Varias personas con un fin común. Estoy bajándole aquí al celular porque como me sacaba, entonces el internet está malo. Pero voy a sacarlo aquí. Varias personas con un fin común para poder tener el mismo objetivo, la misma voluntad de
pues, de hacer un emprendimiento, ¿no? En donde hay un lucro. Y pues constituir una sociedad en donde todos con la misma voluntad se someten a unos estatutos. Dame ejemplos de sociedades civiles. ¿Qué tipo de sociedades civiles hay? De sociedades civiles, las cooperativas, las fundaciones, los clubes. Dame un ejemplo de una entidad sin ánimo de lucro. Una sin ánimo de lucro, una fundación. Sí, por eso, un ejemplo, un nombre. Fundación Carvajal, por ejemplo, en el Valle tiene o la Cruz Roja. Listo, 4 o 5, chao. Sigo con Brenda González. Listo, doctor. Brenda, primera pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad mercantil y una sociedad civil? Una sociedad mercantil es con ánimo de lucro, una sociedad civil no, doctor. ¿Qué diferencia hay entre una sociedad mercantil y una sociedad comercial? Una sociedad mercantil es de los... Analiza la pregunta. Qué pena, doctor. Una sociedad mercantil y una sociedad comercial, ninguna, perdón. Exacto, porque son sinónimos. Sí, perdón. No. Tercera pregunta. ¿Qué nombre recibe en la sociedad del administrador? ¿Cómo se conoce? En las sociedades, normalmente, el administrador, ¿cómo se le llama? Al administrador, ¿cómo se le llama? Sí, el cargo del administrador, ¿cómo se le llama? El presidente de la sociedad. ¿Presidente o qué? ¿Otro nombre? O... El más común, que empieza con la primera letra de tu apellido. Ay, doctor, no me acuerdo. Perdón, no, ahorita tengo la palabra en la punta de la boca, pero no recuerdo. El gobernador de la sociedad, el gobernante, no, ahorita no me acuerdo. Listo, 4, chao. Sigo con Daniel González. Sí, señor profe, presente. Daniel. Sí, señor profe. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué otro nombre tiene el presidente de la sociedad, de la compañía? El presidente de la presidente legal. Sí, pero el otro nombre, el más común, el que normalmente la gente conoce como el administrador. ¿El gerente, profe? Exacto. El gerente. Siguiente pregunta. Sí, señor. Las sociedades en comanditas por acciones deben tener objeto social o no es necesario que tengan objeto social, ya que la norma dice que pueden hacer cualquier actividad lícita. O sea, repito la pregunta, profe, no escuché. Te repito el enunciado. Las sociedades por acciones simplificadas, dice la ley, que pueden hacer cualquier actividad lícita. Entonces, si pueden hacer cualquier actividad lícita, se puede entender que no es necesario mencionar el objeto dentro de los estatutos. No, profe, no es necesario. No es necesario, o sea que si tú no puede ser cualquier objeto. O sea que si tú no le pones en los estatutos objeto social, la sociedad tendrá por actividad la siguiente. No pasa nada si no le pones el objeto. No pasa nada, profe. Siguiente pregunta. La duración de la sociedad
anónima puede ser indefinida. La duración de la sociedad anónima indefinida, no recuerdo. Solo no estoy mal. ¿Puede ser indefinida o no? En la anónima. No, profe, no. No. Ok, listo. 3-5, chao. Chao. Micrófono. Sigo con Laura González. Yo, profe. Primera pregunta, Laura. En la sociedad por acciones simplificadas puede establecerse en los estatutos que no tenga objeto. O No, profe. necesariamente hay que escribir un objeto Tiene social. que tener objeto. Ok, muy bien. Segunda pregunta. La sociedad colectiva puede colocar en sus estatutos que va a ser indefinido. Qué pena, profe, ¿me lo repite? Disculpe. La sociedad colectiva puede tener una duración indefinida. Sí. ¿Segura? La verdad, no. No, profe, no. No puede. Ok. Siguiente pregunta. La sociedad comandita simple requiere revisor fiscal. No. Listo, 4-5, chao. Gelacio González. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Gelacio. Sí. Primera pregunta, Gelacio. No. ¿Tú no tienes tocayo? Sí, señor. Creo que sí. Ah. Bueno, esa era la primera. La segunda pregunta, no, mentira. No, profe, ya me la debes valer. No, A ver, mentira. en la sociedad en comandita por acciones, ¿quién tiene la administración de la sociedad? ¿El socio gestor o el comanditario? El socio gestor. Ok. ¿El socio comanditario en algún momento puede llegar a ser el administrador? No, señor, no. ¿En la sociedad en comandita por acciones se requiere de junta directiva? Por acciones. No, señor. Listo, 4-5. Gracias. Ok, chao. Alejandra González. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Alejandra. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo determinamos el objeto? No, perdón. Cambio la pregunta. En una sociedad limitada, se puede establecer que dentro de su objeto social se puede hacer cualquier actividad que la ley permita. ¿O no, No, señor. Ok. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. En la sociedad colectiva se puede establecer que la duración sea indefinida. Sí, sí, indefinida, la colectiva. Sí, señor. ¿Segura? No, profe, ay no, es que estoy confundida. ¿Me estás preguntando por los socios o por la duración? La duración. No, profe, no. ¿Cuánto es el máximo de socios? ¿En la colectiva? Es Sí. ilimitado. Ok. Listo, 4 o 5, chao. Bueno, gracias. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Simon. Primera pregunta. Primera pregunta, Simon. Señor. Defíneme qué es sociedad. Es cuando dos o más personas se obligan por medio de un contrato para dar un aporte de dinero. O especie o industria, algo así. ¿Cuál es el aporte de industria? El aporte de industria. El trabajo. Maquinaria. ¿O es una cosa o es la otra? Entonces, el trabajo. Ok. ¿Y las maquinarias sería un aporte de qué? De especie. Ok, listo. 4 o 5, chao. Oscar Granado. Presente, profe. Oscar, primera pregunta. Primera pregunta, Oscar. ¿Cuáles son los requisitos para poder constituir por documento privado la sociedad? Son 14, pero le voy a decir 5 los requisitos. Para constituir por documento privado. Por documento privado son los estatutos, son tener razón social o nombre de la empresa. Los requisitos. 2 requisitos pide la ley 1014 para establecer. Perdón, el artículo 22 de la ley, sí. El artículo 22 de la ley 1014 dice que hasta 10 salarios, hasta 10 trabajadores y hasta 500 salarios mínimos mensuales vigentes. Ok. Listo, siguiente pregunta. Un menor de edad puede ser socio en una sociedad en comandita, una sociedad por acciones simplificadas. No. ¿Estás seguro? La SAS en la sociedad anónima y la limitada no puede ser, sí puede ser, sí puede ser menor de edad porque no tienen responsabilidad. ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Siguiente pregunta. El socio que realiza el aporte en la sociedad en comandita, ¿cómo se llama? ¿Socio qué? El que realiza el comanditario. Ok, listo. 4 o 5, chao.